cruenta, no? Perquè la cosa és que una cosa òbvia. Òbvia, totalment. Total. No queda, diguem, acceptat. És una manca de civisme total. Vale, pues venga, seguimos. Vamos a dar paso ahora a la mesa redonda titulada ¿Qué dicen los datos? Nos acompañan Julia Villier Vilalta, técnica de apoyo a la gestión de servicios y programas de PAT, es jurista y criminóloga responsable de la orientación legal de la asociación. Buenas tardes, Julia. Y Lidia Montero, experta en modelos de transporte, analítica de transporte y simulación de tráfico, actualmente vinculada a INLAB-FIP en la UPC. Buena tarde. Y nos acompaña también virtualmente María Seguí Gómez, es actualmente la coordinadora del informe sobre el estado global de la seguridad vial para 2023 de la Organización Mundial de la Salud. Fue directora también general de tráfico entre 2012 y 2016 y directora fundadora del European Center for Injury Prevention entre 2004 y 2011, entre muchas otras cosas. Como veis, una mesa redonda de lujo donde vamos a hacer una primera intervención de cada una de las ponentes de unos 7, 8, 10 minutos. Después vamos a abrir debate entre vosotras y si entre intervención alguna tiene pues alguna reflexión a aportar, lo mismo repito a las personas que nos acompañáis aquí presencialmente y también vía online, y tenemos tiempo, podemos preguntar, reflexionar, aportar, porque seguro que van a seguir saliendo pues cosas muy interesantes como ya ha pasado en esta primera parte de las jornadas. Va a abrir la mesa Julia Villier, como decía, que nos va a presentar la encuesta de PAT, como os comentaba antes de la pausa, sobre un tema sobre el que ya hemos hablado con Mercedes Vidal y con Ana Pintó. Es una encuesta sobre violencia con y en vehículos privados. Es importante este matiz, con y en vehículos privados. Julia, cuando quieras, adelante. Bueno, yo soy Julia y queríamos hacer esta encuesta primero de todo porque ya en el primer coloquio, como hemos introducido, hablamos de los patrones diferenciados de movilidad por hombres y mujeres, de que los hombres utilizan más el coche y de que las mujeres utilizan más transporte público y andan más, que hay patrones de traumatismo distintos, más accidentalidad, más actitudes temerarias al volante por parte de un colectivo y no de otro. Y entonces en este segundo coloquio queremos hablar de cuán grande o cómo impacta realmente la violencia vial en las vidas diarias de las personas. Y entonces lo que queríamos hacer es contabilizar también cómo es esta problemática social, porque en la sociedad hablamos de accidentes únicamente, hablamos de muertos, hablamos de lesionados graves y hablamos de lesionados leves. Cuando nos dicen los accidentes este año han sido 1.500 muertos, como el año pasado, o hablamos de 8.000 lesionados graves, o hablamos, difícilmente a veces se habla solo de los 140.000 lesionados de distinta gravedad, pero no hablamos de todas las otras vidas que se ven truncadas por el hecho de haber perdido un hijo, de haber perdido a una madre o de haber perdido a tu amigo o amiga, que sí que es lo que hablamos desde PAT, que no hablamos de estos accidentes, que como ha dicho Mercedes Vidal tenemos que cambiar esta manera de hablar para que quede evidente que no son accidentes, que es evitable y que es una violencia que afecta a todas las personas y que no es aceptable y no tenemos que normalizar como hemos estado haciendo todos estos años y hasta ahora. Entonces, en PAT también incluimos el entorno, porque sabemos por otros estudios que realizamos años anteriores de que hasta 4 personas más se ven afectadas por estas muertes y por estas lesiones graves. Así que no serían los 1.500 personas y las 8.000, sino que sería multiplicado por 4 los afectados reales de estos siniestros,
porque si a uno le amputan la pierna, tú también vas a tener que ayudarle a hacer este duelo, si se muere también, y no es solo la persona directa, la víctima directa, sino también es todo el entorno el que se ve afectado por esta violencia. Entonces queríamos incluir también como violencia vial no únicamente también el entorno, sino estas 3 categorías que hemos realizado, que son las violencias con el vehículo privado como un arma, es decir, este atropello, el vehículo privado como facilitador de otro delito, el acoso en la vía pública, el acoso sexual desde un coche, por ejemplo, y el vehículo privado como lugar de delitos, por ejemplo, una agresión física o una agresión sexual. Entonces, también tenemos que entender todas estas violencias en un contexto más amplio de valores sociales que tenemos, que son patriarcales, sobre todo en el hecho de, según diapo, de que las violencias machistas y las violencias de estas características, aunque la creencia pública sea que se realizan más en el ámbito público, agresiones sexuales por parte de desconocidos, la realidad sabemos que no es así, que las violencias machistas suceden dentro del hogar, por parte de conocidos, por parte de tu pareja, tu expareja, tu familia. Entonces también con esta encuesta queríamos cuantificar cómo el vehículo privado, en general el coche, puede ser un microclima de extensión de esta violencia que sucede en el hogar. Porque al ser un espacio mucho más reducido, también la violencia puede amplificarse más. Entonces, esta es nuestra hipótesis. Por ejemplo, con una conducción temeraria o amenazar de conducir temerariamente con pareja e hijos dentro del vehículo privado. Porque eso también es violencia y es violencia machista y sucede en la actualidad también. Relacionada mucho con los valores patriarcales de conducción y con cómo la conducción y estos valores impactan diferente en las personas. Entonces, ¿por qué una encuesta? Y es porque quisimos adoptar una metodología de generación horizontal de conocimiento, sabiendo de que para cuantificar estas vivencias necesitamos preguntarle a gran parte de la población de qué te ha sucedido, cómo fue este suceso, cómo te sentiste, para preguntar y para explorar cómo son estas realidades en las vidas diarias de las personas. Bueno, esta es la encuesta que espero que la hagáis hecho. Y nosotros preguntamos especialmente en el vehículo privado. Hablamos de coches, hablamos de motocicletas, ciclomotores, furgonetas, bicicletas, patinetes, pero no hablamos de autobuses, metro, tranvía, taxi, porque entendemos que los públicos ya están incluidos en la encuesta de ATMB, por ejemplo, y nos queríamos centrar en el vehículo privado porque no se acostumbra a pensar en él como una violencia en un entorno donde puedan suceder más violencias aparte de un atropello. Y igualmente sí que hemos incluido un apartado de metodología cualitativa, de comentarios abiertos, para promover que estas víctimas que hayan sufrido alguna violencia en estos transportes que nosotros no hemos incluido, sí tengan un espacio para compartir estas violencias y un poco de información para dónde pueden ir para pedir ayuda en este tipo de violencias también, para informar a la persona que nos ayude a recoger estos datos. Entonces, hemos preguntado nosotros sobre víctimas o testigos, es decir, si has padecido alguna vez estas conductas o has visto a otra persona que las padeciera, y el grado de miedo que le realizó ver y padecer estas conductas también. Entonces hemos hablado de 24 acciones, 24 agresiones o violencias que puedes padecer en distintos grados,
en la amenaza, en la tentativa y en la consumación. Y las conductas son desde un daño contra la propiedad privada de tu vehículo o de vehículos de otras personas, a agresiones físicas dentro del vehículo o amenazas de agresiones físicas, hasta violaciones también dentro del vehículo. Y entonces los primeros datos que tenemos ya, porque esta es una encuesta que estará abierta seguramente hasta el año que viene, quizá, para el coloquio del año que viene, si lo hacemos. Y los primeros datos nos muestran que las personas que realizan las conductas por las que hemos preguntado son 80% hombres, 10% son mujeres y 10% otros, que son grupos mixtos de mujeres y hombres. Y en general las personas, las conductas que se realizaban más por hombres eran de violencias físicas, de acosos y de conducciones temerarias. Y en cambio el de las mujeres eran de daño contra la propiedad. Y respecto a las personas que sufrieron las conductas, el 50% eran hombres, en general siempre vinculados a estos delitos más contra la propiedad, y 40% las mujeres, más vinculadas a estos delitos de acoso sexual, de me siguió, no me dejó salir del coche, me obligó a entrar en el coche, más una violencia mucho más física y más psicológica que no el de los hombres. Y entonces otros que es en caso de grupos también, grupos mixtos de personas. Las conductas que por ahora están saliendo, que son las más sufridas, son estas amenazas con dañar intencionadamente el vehículo, la intimidación, el seguirle, la conducción temeraria y las amenazas no verbales con atropellar. Y es muy interesante porque se diferencian bastante de las conductas más presenciadas, que son el dañar intencionadamente un vehículo, que antes hablábamos de amenaza con dañar, ahora ya hablamos con el daño del vehículo, también otra vez la intimidación por otro conductor y finalmente la amenaza con agresión física estando en el vehículo. La de intimidación, en ambas, conducta sufrida y conducta presenciada, las víctimas acostumbran a ser mujeres y los agresores siempre son hombres, al menos por ahora los datos. Y las amenazas con agresión física son víctimas tanto hombres como mujeres y sobre todo por personas, por grupos de hombres, los agresores. Bueno, las personas que hacen estas conductas. Entonces es también interesante el hecho de que de las conductas sufridas se hable más de las amenazas, de los intentos, y de las conductas presenciadas solo nos fijemos en cuando ya has dañado el vehículo, cuando ya has pegado a alguien, y no nos fijamos tanto quizá en cómo los otros perciben, en cómo nosotros solo nos fijamos en las violencias que padecimos nosotros. Es decir, todas estas personas decían quizá pues que los han amenazado en dañar el vehículo, pero solo unos pocos se dieron cuenta que a otras personas les dañaban el vehículo. Es como que solo nos fijamos un paso más allá de este tipo de violencias, como un nivel más. ¿Sí me explico? Y son estos los datos que tenemos hasta ahora. Más adelante presentaremos los otros datos que son por este QR. Gracias, Julia. Comentabas, ¿no?, sobre todo de las víctimas de este tipo de violencias, de amenazas, de seguimientos, de intimidación, en buena parte mujeres. ¿Cómo son tratadas estas víctimas? ¿Son reconocidas como tal, lo que comentábamos antes de la pausa también, o se las deja de lado porque no se las considera víctimas? Antes me comentabas también que hay muy pocas personas el año pasado que desde las administraciones sean asistidas y reconocidas como tales. Sí, porque que nosotros preguntamos al Gobierno, al Congreso de España, si nos podía pasar los datos de cuántas personas desde los últimos 6 años habían estado
habían estado acompañadas por la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito en caso de accidentes, de siniestros, y de las 1.500 personas que este año y el año pasado y el anterior habían tenido una muerte, solo 50 de media habían estado acompañadas por este servicio. Entonces también ver que es mucho más difícil para las víctimas que sean consideradas como víctimas de delito y que por lo tanto se les provean todos estos servicios que sí están para otras víctimas de delitos, pero no para ellas, porque no se considera que sea equiparable o que necesiten este acompañamiento, sabiendo que el duelo para estas víctimas es muy complicado, se alargan mucho en el tiempo, y entonces desde Paz lo que sí que intentamos hacer es que en esta reforma del Estatuto de la Víctima se intente equiparar las víctimas de siniestros a las víctimas de delito en general, para que pueda haber este acompañamiento de las víctimas. Muy bien, damos paso ahora a Lidia Montero, experta en modelos de transporte, analítica de transporte y simulación de tráfico, actualmente vinculada a INLABFIP de la UPC. Ella nos va a dar datos que salen de sus últimos trabajos en relación a los patrones de movilidad, donde salen datos interesantes del sesgo por género. Lidia, adelante. Buenas tardes y gracias por invitarme al PAD. Yo la verdad es que no sé nada de tema de siniestros y siniestralidad, pero encantada de empezar a analizar datos relacionados con el tema. Bueno, yo soy de datos, ¿qué quieren que les diga? Entonces, para nosotros es una bendición cuando, a partir de las tecnologías de información y comunicaciones, las nuevas tecnologías, pues disponemos de muchas fuentes de datos con todos sus problemas, pero son toneladas de datos con muchos problemas, pero que nos permiten sacar conclusiones. Y de alguna manera pues nosotros somos expertos en el proceso de estos datos en INLAB, que es un laboratorio que depende de la Facultad de Informática. Pero lo que había preparado para hoy, tengo muchas transparencias, por lo tanto voy a ir saltando directamente a lo que me interesa. Primeramente, la orientación de nuestra investigación. Nosotros estamos preocupados por el tema de la sostenibilidad y de la equidad. Y en este sentido hemos estado recopilando datos y estuvimos analizando datos relacionados con lo que sería la telefonía móvil. Datos que originariamente procedían de capturas de teléfonos inteligentes, pero que habían sido procesados por empresas tecnológicas, y teníamos acceso a los registros segmentados por género, por grupo de edad, por motivo de viaje, y disponíamos de número de viajes entre zonas origen-destino. Entonces, esto era una expansión, son datos elaborados y son datos masivos porque están segmentados. Normalmente trabajamos con matrices de movilidad muy detalladas. Nosotros llamamos matrices de movilidad a una entidad que es filas y columnas, y que nos dice para cada fila y columna cuántos viajes se dan, bien sea en un horizonte diario, bien horario, según el motivo, por algún segmento, pero es el concepto de una matriz de movilidad. Entonces, analizamos datos procedentes de la compañía tecnológica Nomon y analizamos antes de la pandemia y una semana después de levantarse el lockdown por la pandemia en el 2020. Y la verdad es que fue muy revelador. Es evidente que habían habido unos cambios muy sustanciales, pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que estos cambios no parecían ser los mismos según la zona geográfica, y tampoco parecían ser los mismos según el género.
Entonces, a partir de ahí, tomamos más interés en el tema y pensamos desde una perspectiva un poco más holística, en el sentido de que bueno, los entornos urbanos son sistemas dinámicos complejos. Estos sistemas dinámicos complejos pues, tienen muchas interacciones entre ellos y, de alguna manera, lo que llamamos movilidad pues, es sencillamente, o no tan sencillamente, el hecho de poder satisfacer las necesidades que tienen los ciudadanos para realizar distintas actividades. Entonces, esas actividades se satisfacen, se accede a esas actividades utilizando el transporte público o el transporte en general. Entonces, el transporte no es nada más que una herramienta para satisfacer tus necesidades. Y desde ese punto de vista también tenemos que pensar que las actividades están relacionadas con el tejido del territorio y las actividades económicas que hay en el territorio. Por lo tanto, tenemos que entender que la movilidad está muy relacionada con todo lo que es el desarrollo urbanístico. Bueno, siguiendo un poco en esa línea, pues muy rápido porque recopilo lo que mis compañeras de la anterior mesa han dicho. Sí, es decir, podemos afirmar utilizando datos producidos a través de telefonía móvil, utilizando también datos de la encuesta de movilidad en Dia Fainé, que hemos analizado 4 años consecutivos, podemos afirmar, evidentemente, que hay muchas diferencias en cuanto a género en la movilidad. Sabemos que las mujeres tienen una movilidad más sostenible, utilizan más el transporte público y los medios, la movilidad activa. Por otro lado, también cubren distancias más cortas y tienen, como ya se ha dicho también, unos patrones de desplazamiento que son mucho más de pobreza de tiempo, en el sentido de que hay mucha sucesión de distintos desplazamientos. Y eso nos interesó mucho. Y a partir de aquí se nos ocurrió poder analizar en el área metropolitana de Barcelona, y posteriormente lo ampliamos a la región metropolitana de Barcelona, las características de los patrones y la clasificación de los patrones de movilidad, teniendo en cuenta esta perspectiva, tanto del modo de transporte, porque apunta hacia usos sostenibles, como de las diferencias por género o tipología de actividades. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres tienen una movilidad muy vinculada a lo que es las tareas de cuidado y acompañamiento. Y esto, pues antes, como bien ha dicho Mercedes, no se consideraba movilidad obligada, pero vamos, es evidente que lo es, ¿no? Entonces, estos patrones requieren o condicionan de alguna manera también los modos que puede utilizar y, en definitiva, también las características de lo que es una secuencia de un día genérico, un día laborable para cada una de las personas. Es decir, no es lo mismo para hombres que para mujeres. Bien, entonces, saltando un poquito, voy muy rápido. Ya nos conocemos lo que es la área metropolitana y la región metropolitana, por tanto, no me voy a enrollar más aquí. Nosotros adoptamos un planteamiento que, curiosamente, no implicaba utilizar datos de nuevas tecnologías, sino que utilizábamos los datos de la encuesta EMEF a nivel individual. Por supuesto, anónimos. Nosotros no nos interesa el detalle de las personas concretas, sino los datos anónimos. Entonces, adoptamos una perspectiva que es el análisis de las secuencias de actividades diarias. Es decir, qué actividades realizas y cuánto tiempo te pasas en cada una de esas actividades. Esto da lugar, es muy interesante este punto de vista, es relativamente nuevo para nosotros. Por ejemplo, aquí se ve muy mal en esta transparencia con esta pantalla tan pequeña o con una transparencia que esté tan llena, es decir, los dos puntos de vista son igual de válidos.
Y en ese sentido, pues lo que nos interesaba es adoptar algunos indicadores cuantitativos que pudieran reflejar las características de número de actividades distintas, de sucesiones de actividades, de tiempo que pasas en cada una de las actividades, y con ello pues adoptamos unos indicadores que no son nuestros, sino que ya se han utilizado en otros estudios, como la entropía, que indica básicamente el número de actividades distintas durante el día, la turbulencia, que es la complejidad en tu esquema diario. Y eso es crítico, porque si tienes un esquema diario muy complejo, entonces la calidad de vida y, en definitiva, de tu tiempo, pues se ve claramente mermado. También utilizamos, otros, la complejidad y el travel time ratio, que es algo así como el porcentaje del tiempo que te pasas fuera de casa. Bueno, nosotros, aunque no se pueda ver muy bien, pues para todos los desplazamientos que realizaban los individuos que estaban en estas encuestas, pues analizamos el día y para cada minuto del día etiquetamos la actividad. Tantos minutos haciendo esta actividad. Después de esta actividad se hace una transición a otra actividad, eso implica un modo de transporte y miramos qué modo de transporte. Con esto construimos unas secuencias de actividades y nos dedicamos pues, a analizar estas secuencias de actividades. Bueno, básicamente, eligiendo como variable de respuesta la turbulencia, que es en definitiva la complejidad de tu patrón diario, entonces vimos que habían diferencias sustanciales. Aquí tengo un gráfico de estos que nos gustan tanto a los medio estadísticos, pero que a lo mejor resulta un poco difícil de interpretar así a palo seco. Tengo en los paneles superiores, en la fila superior, es el comportamiento de las mujeres y en la fila inferior es el de los hombres. Entonces las columnas van por años. ¿De acuerdo? Y para cada uno de estos subpaneles, lo que tenemos es el índice de turbulencia según el grupo de edad. Con lo cual aquí se refleja dos características básicas que no son del todo suficientes, pero bueno, ya son algo, que es el género y el grupo de edad. Entonces, lo que se ve de una manera absolutamente escandalosa, primero es el 2020, aquí no tengo el 2021, pero en el 2020, evidentemente, los patrones, la turbulencia disminuyó. Bueno, sí, claro, la gente viajaba menos, salía menos de casa, ¿de acuerdo? Pero lo que está claro es que el grupo de mujeres entre 30 y 45 años tienen y muestran una punta significativa en cuanto a diferencias y patrones mucho más complejos que en el caso de los hombres. Entonces, bueno, los datos nos están diciendo esto. Bueno, creo que ya me estoy pasando. Analizamos estos indicadores y nos dedicamos a hacer unos gráficos, que en este caso sí que tengo los 4 años, de 2018 a 2021. Y aquí lo que hemos coloreado es, los colores corresponden a actividades. Entonces hay actividad que es acompañamiento, hay actividad que es estar en casa, hay actividad que es trabajar, hay actividad que es estar en el cole, o bien realizar desplazamientos a lugares que no son recurrentes, es decir, que se hacen esporádicamente, o bien los que sí que ya son recurrentes, pero no son de trabajo. Entonces, con esto podemos tener un perfil de cómo se distribuyen los distintos estados a lo largo del día, porque el eje de las X son las horas, y vemos básicamente aquí las actividades. Bueno, a partir de aquí yo creo que no voy a detallar estas tablas, pero estas tablas resumen, vuelven a decir lo mismo que han dicho mis compañeras antes. Las mujeres utilizan más los modos activos, el transporte público. Clarísimo, no tengo la más mínima duda.
también tenemos unos patrones de actividades que son muy distintos. Y finalmente, ya sé que es un poco rara, estos gráficos que aquí se muestran, van a ser los últimos, pero tenemos a la izquierda mujeres y a la derecha hombres. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es, después de tener los datos de las secuencias de actividades diarias de todos los individuos entre el 2018 y, en este caso, creo que no, solo hasta el 2020, pero lo vamos a ampliar con el 2020, no hay problema, 21, sorry. Entonces, lo que hicimos es clasificar esos patrones. Utilizamos una técnica de aprendizaje no supervisado y sacamos unos clústeres, lo que llamamos, unos grupos de actividades que son homogéneos, es decir, todos los patrones que están dentro de un clúster tienen semejanza. Vale. Entonces, aquí he seleccionado los clústeres más representados por mujeres y por hombres. Y si os queréis fijar aquí, pues veis que en la izquierda sale pues una especie de punta marrón entre lo que serían las 5 y las 8 de la tarde. Vale, esto es el acompañamiento. En cambio, en los clústeres más representados por hombres también hay un poco esa sombrecita de lo que es el acompañamiento. Yo no digo que no, pero si os fijáis claramente, estos están o trabajando desde las 5 de la mañana o un poco más tarde, o bien trabajan en turno de tarde, pero no es exactamente lo mismo. Si fuéramos a los detalles, veríamos que los modos de transporte utilizados tampoco no son los mismos. Bueno, conclusión, sí, tenemos un sesgo en el uso de los modos de transporte y creo que tendríamos que revertir un poco la manera de pensar y de urbanizar en el sentido más amplio de nuestras ciudades para que permitan pues, mayor equidad para que las personas que tienen que desplazarse acompañando o en general, para todos los individuos, que hay muchos que están residiendo en zonas urbanas muy densas y que están sufriendo por la falta de espacio, básicamente, pues tenemos que, en fin, organizar y urbanizar de manera más racional, que mejore la calidad de vida de las personas y que mejore la sostenibilidad, básicamente. Muchísimas gracias, Lidia. Yo creo que esta tarde hemos visto, ¿no? Claro, este sesgo de género, pero con estos gráficos que nos has aportado ahora, yo creo que todos nos vamos con la imagen muchísimo más clara. Y voy a dar paso seguidamente a María Seguí, nos acompaña virtualmente por streaming, ya la podemos ver. Es actualmente la coordinadora del informe sobre el estado de salud global de seguridad vial para 2023 de la OMS. María, buenas tardes, cuando quieras. No se oye. No te escuchamos, María. No sé si estás muteada. Creo que sí. Ahora. Buenas tardes. Es un verdadero placer. Organizado por Mar, en conjunto también por Yolanda, a quien tengo en gran aprecio, y un evento que está ocurriendo en Barcelona, mi ciudad natal, y estoy muy contenta de ver que lo hacéis en una sala de la Fundación La Caixa, que me lleva a los orígenes y a mi primera beca para salir a estudiar fuera de España. Así que se aunan varios elementos de aprecio y de cariño. Las dos presentaciones que me preceden lo han sido una en un tema muy duro, como puede ser el tema de la violencia aplicada en el contexto del vehículo. Luego la siguiente exposición ha sido acerca de los patrones de movilidad. Y me vais a permitir que yo retorne al punto de la movilidad y la seguridad vial y el papel que las mujeres ocupamos en ese contexto, tanto como víctimas como tomadoras de decisión. De manera que las tres presentaciones son complementarias en muchos aspectos y diferentes en contenido. Y dentro de mi
temática, querría hablar de dos puntos relacionados con datos y de un tercer ámbito que es el de las implicaciones políticas de estas consideraciones. El primer punto respecto de los datos nos lleva a lo que he podido escuchar de las primeras presentaciones de la sesión de hoy. Y mis disculpas porque por otro compromiso me he tenido que sumar un poquito más tarde, porque en varias ocasiones se han lamentado las ponentes acerca de la poca atención que la siniestralidad vial generaba en los medios, en la atención, y lo muy criticadas que eran las medidas que se implementaban para tratar de domar el entorno urbano, sobre todo, para que fuera menos agresivo, para que fuera más placentero y por ende también más seguro en cuanto a la siniestralidad vial. Y lo que querría hacer con este comentario es contestar un poquito esa posición, porque no es cierto que la seguridad vial no sea apreciada, no es cierto que todo el mundo esté en contra de estas medidas. Es más, este es un punto en el que en concreto el colectivo femenino a nivel mundial se ha mostrado siempre pionero en la adopción de medidas y en la promoción de estas. Y como dato específico, me remito, por ejemplo, a la última de las oleadas de un estudio internacional que se realiza en más de 50 países, España incluido, que tiene por nombre, por acrónimo ESRA, ESRA, es la Electronic Survey on Road Safety Attitudes and Behaviors. Y en cualquier caso, lo que es más importante y más destacable en relación a este punto es que sistemáticamente, encuesta tras encuesta y país tras país, cuando una entidad neutra hace una encuesta representativa de la población de ese país, España está incluida, y pregunta acerca del interés de la sociedad por mejorar la seguridad vial y pregunta por el interés concreto de medidas supuestamente desagradadas por algunos, como pudiera ser el control de la velocidad, como pudiera ser controles más estrictos del consumo de alcohol y la conducción, etcétera, etcétera, lo que se encuentra es con la agradable sorpresa de que, primero, la mayoría de la población apoya el uso de estas medidas, la implementación de estas medidas, pero el segundo hecho que se encuentra es que las mujeres consistentemente las apoyan con un porcentaje claramente superior al porcentaje de apoyo que estas medidas tienen entre los hombres. Y este es un mensaje que me parece que tiene grandísimas implicaciones y el primero es en nosotros mismos y en nuestro propio discurso. No es cierto que las medidas de seguridad vial sean poco atractivas. Lo que pasa es que son poco atractivas para un grupo muy reducido de individuos que son muy vocíferos en sus expresiones, pero todos votamos, todas votamos y por lo tanto lo que es importante trasladar es la noción de que el grueso de la población en general y en particular el grueso de la población femenina están muy a favor de la adopción de estas medidas. Insisto, esto se llama una encuesta ESRA, la pueden encontrar todos ustedes en www.esranet.eu y en cualquier caso el antecedente de esta encuesta tenía otro nombre, entonces era una encuesta fundamentalmente europea y se llamaba Sartre. Pero insisto, esto ahora se está haciendo en todos los países y en todos los países el resultado es idéntico. La seguridad vial importa, las medidas son apoyadas y las mujeres las apoyan significativamente por encima de lo que pueden apoyarlas los varones. Bueno, pues hagamos uso de ese poder porque, insisto, todas votamos y todas tenemos la potestad de expresar nuestras opiniones allá donde realmente merita expresarlas. El resto es ruido mediático que cada vez es más grande y cada vez es más confuso. El segundo dato que querría aportar es uno respecto de la manida frase de quién conduce mejor. Bueno, conduce mejor aquel que llega a su destino sin lesiones y sin haber hecho ninguna tropelía, ni en cuanto a accidentalidad, ni en cuanto a consumo energético excesivo por exceso de velocidad o por otros motivos. Los datos históricamente de la seguridad vial apuntan
a una razón de un fallecido, una fallecida mujer por cada 3 o 4 fallecidos hombres. Esto es así y esto ha sido así desde el inicio de los tiempos, pese a que, si nos remontásemos al origen de las estadísticas, las 2 primeras víctimas mortales reportadas son mujeres, la una peatona y la otra una pasajera. Pero en cualquier caso, históricamente es cierto que el número de fallecidos y el número de lesionados siempre ha sido significativamente inferior en mujeres. Y eso es así pese a una gran paradoja, y esta es que las mujeres en general, comparadas con los varones, tenemos una fragilidad inherente que nos haría más susceptible, por criterios de biomecánica del impacto, en condiciones de siniestralidad idéntica, tener más gravedad de nuestras heridas. Entonces, se produce la paradoja de que, teniendo mayor riesgo intrínseco, resulta que año tras año tras año nos morimos menos, nos lesionamos menos. Y el segundo elemento paradójico es que las mujeres tradicionalmente no solo vamos más en transporte público, como se ha señalado aquí, sino que cuando conducimos solemos conducir vehículos más antiguos y solemos conducir vehículos que tienen menos elementos de seguridad. Todas reconocemos el ejemplo de la mujer conduciendo el coche viejo, pequeño de la familia. Entonces, estos 2 elementos en contra resulta que no los vemos cuando los buscamos en los datos, porque las mujeres tenemos menos lesiones. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues se ha citado previamente, se ha citado con la última ponente, pues porque en general la exposición de las mujeres a condiciones de conducción no son tanto menos, sino que son diferentes. La conducción de la mujer suele serlo, sobre todo en el entorno urbano, sobre todo estos recados en estos servicios que se han mencionado antes, mientras que cuando vamos a un viaje largo, a un viaje de carretera, bien sea en autopista, autovía o incluso en carretera interurbana, suele ser el caballero el que conduce. Y voy a citar un ejemplo muy concreto y muy relevante. Estando en la DGT, quisimos hacer un estudio para comparar la siniestralidad de hombres y mujeres que estaban en accidentes similares, y acumulando 10 años de registros de accidentes en el país, llegamos a encontrar 30.000 accidentes donde había habido al menos un muerto, en donde había un hombre y una mujer en los asientos delanteros. El grupo de análisis iba a ser ese universo de 30.000 accidentes con al menos 2 ocupantes de géneros diferentes. Y para nuestra sorpresa, lo que descubrimos es que en todos esos accidentes, en el 100% de esos accidentes, el conductor en el momento del accidente fue el hombre. ¿Vale? Quiero decir con ello que este es otro dato que apunta a un patrón sustancialmente diferente de circulación, de uso de la red de transporte y del uso de los vehículos a nuestra disposición. El viaje, insisto, largo, suele conducirlo otro cuando nosotras vamos en el vehículo. Esto nos llevaría a una larga disquisición que dejo para las preguntas si es que hay tiempo, pero con esto acabo este segundo punto que quería mencionar, ¿no? El cómo la paradoja de un sujeto más vulnerable resulta que se ve compensado y con creces porque este sujeto, en principio más vulnerable, se expone a muchas menos situaciones de riesgo y por ende resulta mucho menos lesionado y lesionado gravemente. Las cosas cambian porque luego también, a medida que nosotras tomamos más alcohol y tomamos más drogas, pues vamos pasando al otro bando de la exposición. No todo es así y desafortunadamente también empeoramos nuestra conducción. Y el último punto que quería mencionar en estas palabras iniciales es que precisamente por la importancia numérica como usuarias, como víctimas, como cuidadores de víctimas, como todo, y sobre todo también como defensoras o no de las políticas de seguridad vial, en todas las recomendaciones que desde todas las entidades internacionales se vienen haciendo en los últimos años, el concepto de la feminización del tráfico es uno que está tomando mayor y mayor peso. Feminización entendida tanto a nivel base, a nivel de usuaria,
de usuaria del vehículo motorizado o no motorizado, de 2 o 4 ruedas o lo que fuere, pero también como conductora en el transporte profesional, bien de autobuses, bien de camiones, ¿no? La feminización de la conducción como intervención a promocionar, y la feminización en la toma de decisiones sobre la movilidad. El mundo del transporte históricamente ha contado con una inmensa cantidad de grandes y brillantes mujeres profesionales, pero históricamente los jefes de esas entidades que han diseñado, que han programado y que promueven el uso de ese transporte así han sido en general varones. Y por lo tanto que las mujeres, el empoderamiento de la mujer en esos puestos con toma de decisiones se convierta también en una herramienta política de gestión del tráfico, en donde supuestamente y deseadamente se podrán incorporar estas actitudes, ¿no? más conservadoras de la vida y más sostenibles para la sociedad. Y con ello acabo estas palabras del inicio y con gusto participo del debate que quieras proponernos. Gracias. Muchísimas gracias, María. Vuelvo a invitaros a todos a poder aportar preguntas, reflexiones, si lo consideráis pertinente. Me ha llamado la atención, María comentaba, las mujeres apoyan más, ¿no?, las medidas sobre seguridad vial. Lo que pasa es que son más atractivas solo para un grupo de la sociedad, es decir, para las mujeres. ¿Cómo revertir eso? No sé si queréis también aportar, Julia y Lidia, a este debate. Adelante, vosotras mismas. Cuando se hace referencia a estas actitudes, es que solo queda que educación, divulgación, educación y divulgación. A mí ideas geniales no se me ocurren. No sé, María, también si quieres comentar, también decías, ¿no?, que los hombres son los que conducen en viajes en familia más largos. Esto, yo decía, ¿no?, al inicio de esta jornada, es lo que tenemos todos en el imaginario, pero es que pasa. Y lo que comentaba también, ¿no?, de que las mujeres, es verdad que las medidas de seguridad vial no es que sean menos atractivas, sino que solo las apoyan ellas. ¿Por qué? ¿Cómo cambiar eso? No solo, hay que ser pero justos. Mayoritariamente. No solo. Mayoritariamente todos, pero especialmente, pongamos por ejemplo que cualquier medida tiene un apoyo popular del 60-65%, pero si uno solo mira a las mujeres es del 80% de las mujeres, ¿vale? Entonces, por eso digo que hay que ser justos. Afortunadamente hay muchos hombres que apoyan estas medidas también, pero sí que no son atractivas para un cierto grupo, especialmente de varones, que son los que son vocíferos y protestan contra ellas, ¿no? O sea, ese es el problema. Y cuando habláis de cómo hacer estas noticias más interesantes en los medios, bueno, pues pensar quién toma las decisiones en los medios. Tampoco hay que darle muchas vueltas a la historia es siempre la misma, ¿no? Las historias que son atractivas para un cierto segmento de la población no son necesariamente las que son más relevantes para el grueso de la población. Tenemos otra vez una pregunta, una reflexión. No sé si tenemos el micrófono. Adelante. Hola, buenas. La pregunta que quizás hay que hacerse es ¿cuántos tipos de conductoras hay? ¿Y cuántos tipos de conductores hay? Pues hay tantos tipos de conductores como conductores hay y tantos tipos de conductoras como conductoras hay. Si el feminizar la conducción lo hacemos simplemente a un nivel cuantitativo, va a ser un error, porque si simplemente incrementamos la cantidad de mujeres que conducen más que los hombres, tendremos un mal ejemplo desde el punto de vista, dijéramos, publicidad machista fantástica, porque un día las mujeres tendrán más accidentes que los hombres. No. Es el comportamiento, la conducta, el modo de conducción, lo que hay que transferir hacia la mayoría de conductores y de conductoras, esa conducción calmada, esa conducción no agresiva, etcétera, etcétera, mayoritaria en las mujeres mucho más que en los hombres, evidentemente. Creo que por ahí van los datos interpretados tal como ha hecho Lidia,
creo que una interpretación de ese tipo ayudaría. Ese tipo de movilidad, incluso reduciendo el transporte privado, necesidades encaradas de otro modo. No sé si he aportado algo con esto. Solo añadir que... A ver, María, adelante y después Julia. Cualquier aproximación es buena, efectivamente. Ojalá fuéramos capaces de transferir esas maneras de conducir, ¿no? Pero no estoy abogando con una estrategia concreta, sino que el concepto es feminizar la conducción. ¿Cómo llegas a ello? Julia. Sí, solo añadir que cuando hablamos de feminización de la movilidad, no únicamente hablamos de adopción por parte de los hombres de las conductas que mayormente usan las mujeres de más tranquilidad, sino de adoptar que las mujeres usan más transportes que no sean privados. Que cuando estamos hablando de esto también estamos hablando de estas conductas de que pasa la movilidad por una movilidad colectiva más sostenible, también teniendo en cuenta el medio ambiente. Solo era añadir esto. Y otra consideración desde el público, adelante. Muy bien, gracias. Vamos a ver, bueno, primero un comentario a Julia, porque no había camioneros en la encuesta. Realmente que es un tema que estamos también en paz hablando, digamos, en esto de aquí. Hay muchos problemas con alcohol en la conducción de camiones, etc. Y, digamos, camioneros son representantes de la masculinidad, ¿no? Yo sí he conducido tractor cuando era pequeño, pero no camión. Por lo tanto, digamos, sería bien de ver un poco cómo ven toda esta situación. Este es un comentario. El otro que tiene que ver con alguna cosa que Ana ha explicado, que es la cuestión de las reglas o cambios de las reglas, etc. Y yo, hace años ahora, con relación a la visión cero, está muy bien de que vamos hablando de hay que educar mejor lo que sea, pero este es el segundo nivel, a mi entender. El primer nivel es que todas nuestras reglas en la sociedad, sea digamos, la ley de vehículos a motor, etcétera, o el código de circulación, ordenanzas, etcétera, está escrito primero hace 100 años la base y no se ha adaptado, digamos, a la actualidad, que es una cosa. Está escrito por hombres y evidentemente, digamos, esto afecta nuestro comportamiento. Y también está escrito básicamente para conductores. Entonces ya nos falta toda la relación, y lo hemos dicho muchas veces, a la movilidad activa. Y entonces, digamos, ya seguramente necesitamos una reflexión de base sobre todo esto. Si queremos llegar a la visión cero, entonces tenemos que sentarnos grupos y ver qué es que en toda nuestra reglamentación, también las ordenanzas municipales y otras cosas, realmente están adecuados a seguridad vial y adecuados también a integración de género y digamos, otros tipos de movilidad, etc. No sé si me dejo alguna otra pregunta en la sala. Julia, adelante. Que yo tengo una pregunta per Maria, que me ha parecido súper interesante su estudio, su trabajo, y quería preguntar sobre esta fragilidad que han valorado de las mujeres, si han tenido en cuenta la construcción androcéntrica de la seguridad dentro de los vehículos privados, dentro de los coches. Bueno, que no sé si los presentes saben que los monigotes de seguridad se utilizan monigotes más pequeñitos para simular mujeres, pero que son hombres más bajitos y que pesan menos.
pero que no tienen en cuenta que los cuerpos de mujeres son distintos y tampoco tienen en cuenta diversidades de cuerpos, no tienen en cuenta mujeres embarazadas, no tienen en cuenta cómo explicarle a la mujer embarazada cómo ponerse el cinturón, porque si tiene un siniestro no aborte, no muera la criatura. Y era también para preguntar si se ha tenido en cuenta esta fragilidad de las mujeres por construcción del vehículo. Era esto. Esto daría para una respuesta muy larga, Julia, pero la versión corta es: hasta hace relativamente pocos años, todos los vehículos se diseñaban exclusivamente con un muñeco instrumentado, al que lo he llamado muñeco, que representaba a un hombre del 50%, del 50 percentil de altura y de peso, ¿vale? Cierto es también que en los últimos 10-15 años esto se ha diversificado, incluso legislativamente los vehículos tienen que pasar test en donde los muñecos instrumentados representan ya otros perfiles. Si existe un muñeco instrumentado de mujer embarazada o existe un muñeco instrumentado de niño de 3, de 6 años, de mujer del 5%, o sea, ya hay más variedad. Lo que ocurre es que la biofidelidad de estos muñecos instrumentados está lejos de ser óptima, porque efectivamente faltan bastantes estudios experimentales de tejido que puedan calibrar lo que esos muñecos pueden medir, ¿no? Y quien habla de los muñecos habla de los muñecos virtuales, ¿no? La simulación en siniestralidad. Afortunadamente, en estos momentos hay bastantes grupos de ingeniería que hacen estudios de biomecánica del impacto, precisamente prestando atención a las diferencias de tolerancia que puedan existir entre hombres y mujeres, y sobre todo que puedan existir en relación a la osteoporosis y a la osteopenia, que sabéis, como seguramente sabéis todos, afectan muchísimo más a las mujeres, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pero lo cierto es que llevamos más de 100 y pico años produciendo vehículos en donde todo esto estaba absolutamente ignorado, y por tanto, por eso he hecho esa reflexión, ¿no? Que la mayoría de las mujeres estábamos utilizando un vehículo que no solo era el peor de los vehículos de la familia, sino que además era el peor para nosotras de lejos, ¿no? Entonces sí, ahí hay un espacio para mejora. Pues vamos a ir cerrando este interesante debate. El año pasado, por la actualidad de la política municipal, no fue posible que nos acompañara la entonces responsable de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. El coloquio se celebró justo en un momento de entrada y salida de unos concejales y de otros. Este año sí lo ha sido, y para cerrar esta jornada nos acompaña, y la invito a que ocupe su lugar en la mesa, agradecemos también su presencia, la tercera teniente de alcaldía y concejal de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet. Bienvenida.